muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra aquí en Marbella? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por entrevistarme. ¿Cómo me encuentro en Marbella? Muy bien. No había estado el año pasado, estuve en Marbella eh, por unos días, muy pocos días, creo que fueron 4 días. Aquí llevo ya más de una semana y verdad que me he sentido muy a gusto, con las personas muy a gusto también. En la iglesia, impresionado porque yo no había visto aquí en España un templo que tuviese tanta cantidad de personas en las Eucaristías como las que he visto aquí. Yo me quedo asombrado los domingos que he celebrado y los días entre semana, porque aún entre semana la cantidad de personas es incomparable, pues decir, es casi llena la iglesia, ¿no? Las confesiones también me han dejado muy asombrado, las confesiones como hay. Y luego pues todo el ambiente turístico de Marbella, ¿no? Las playas tan bellas que hemos paseado, pues, paseado por la playa, viendo la playa, la comida tan sabrosa que hay aquí en el Mediterráneo. En resumen, muy bien, me he sentido muy bien. Me ha servido de descanso y al mismo tiempo de aprovechar para este, leer, estudiar, y eso me ha caído perfectamente bien. Monseñor, ¿por qué no hacemos un poquito historia y nos cuenta cómo le surgió la llamada de Jesús? Ay, Dios mío, mira, es una historia bastante especial, digo yo, complicadita, complicada no, especial. Yo nací en una familia muy religiosa. Papá y mamá eran personas muy religiosas. Nosotros todos los domingos íbamos a misa en familia, mis hermanos y yo. Yo soy el mayor. Íbamos a misa todos los domingos, papá y mamá también, por supuesto. Yo siempre digo que mi vocación nació, y la gente se asombra un poquito cuando yo digo por dónde nació mi vocación. Nació por culpa de mi papá. Y la gente dice, pero pues su papá era cura, no, mi papá no era, papá era médico. Pero desde niño vi en él una persona que estaba siempre al servicio de los demás, muy al servicio de los demás. A él no le importaba el dinero, lo que le pagaran por la consulta, ni nada, sino que se entregaba. Tengo varias anécdotas. Una anécdota, por ejemplo, fue, no recuerdo por qué yo no tomé el autobús para irme del colegio a mi casa. Me fui al consultorio de él a esperarlo para que me llevara. Y estando en el consultorio, yo veía que la gente entraba y pasaba rato. Yo decía, dentro de mi infancia, pues, sí, infante, estaba en la infancia. Dice, pero si eso es tan fácil, ponerle el estetoscopio, de preguntarle qué le duele, todo lo demás, y pum, una receta y váyase para su casa. Y entonces yo, cuando íbamos de regreso en el carro, le pregunté, papá, ¿por qué te tardas tanto atendiendo a un enfermo? Me dice, porque la enfermedad tiene el 70%, el 30% de la enfermedad es fisiológica y el resto es anímica, es del espíritu, es del alma. Y yo también tengo que atender esa parte. Entonces mi padre me enseñó el servicio, muchísimo. Él era un médico, la profesión del médico era para servir, para más nada. Me acuerdo también otra anécdota ahí personal. Una de mis hermanas un día le dijo, papá, caramba, que mis amigas que son hijas de médicos van para Miami de vacaciones y nosotros no, ¿qué pasa? Entonces papá le dijo, porque yo no me hice médico para ganar dinero, sino para curar enfermos. Y todas esas cosas para mí fueron motivo de que yo pensara en el sacerdocio. Mi madre me enseñó la parte, vamos a decir así, religiosa, la oración. Tengo anécdotas de ella buenísimas. Nos ponía a orar delante de la imagen de la Virgen y del corazón de Jesús. Desde pequeño nos enseñó a orar, nos acostumbró a rezar antes de acostarnos, a levantarnos. Es decir, la parte religiosa, papá también, pero papá fue más, en ese sentido le dejó el trabajo más a mi mamá. Aunque a pesar de que papá también era muy religioso, era un hombre de misa dominical y de comunión y confesión, tenía su confesor y todo, ¿no? Por ese lado. Y hay unos terceros actores que yo casi no los digo, pero no porque me dé vergüenza, sino porque, bueno, quizás explicando, verán por qué.
Lo que pasa es que yo tuve también, además de eso, 2 tíos sacerdotes. Uno por parte del hermano mayor de mi papá era sacerdote y fue obispo. Y se llamaba igual que yo, Mariano José Parra León. Yo soy Parra Sandoval, él era Parra León. Y mi hermano, y mi mamá, el hermano menor de mi mamá fue sacerdote también, Monseñor Luis Raúl Sandoval. Entonces ellos todos también influyeron, porque por supuesto yo veía a mis tíos celebrando misa, yo fui monaguillo de mi tío, el que fue obispo, fui monaguillo de él por mucho tiempo. Vamos a decir, me enseñó la parte ya eclesiástica, la parte esa, vamos a decir, propia de la iglesia, pues, y del sacerdocio. Y mi tío Luis era un hombre que tenía un carisma muy especial para la juventud, y entonces me enseñó también esa parte de la juventud, el sacerdote frente a los jóvenes. Todo eso influyó en mi vida. No le voy a negar que no fue fácil, tampoco fue que, ay, qué bien, que sentí el llamado y llegué y me ordené al sacerdote. No, tuve muchas crisis vocacionales, ¿no? Muchas crisis vocacionales. Recuerdo una que yo decía, recuerdo 2. Una que, bueno, son muchas, pero voy a decir 2 nada más. Una que decía yo, llamé a mi director espiritual y le dije, pero bueno, ¿por qué los buenos que están a mi alrededor en el seminario se salen? Dejan el seminario, y yo que no soy tan bueno como ellos, Dios me sigue llamando a mí. Y el padre espiritual me dijo, porque Dios quiere que seas tú, pues no quiere que sean ellos. Pero yo decía, pero es que ellos son más inteligentes que yo, ellos tocan guitarra, yo no toco guitarra, ellos cantan, ellos esto, yo les sacaba todas las virtudes que veía a mis compañeros que dejaban el seminario y yo no las tenía. Entonces el padre espiritual me dijo, no, pero es que eres tú a quien quiere Dios como tú eres, no como tú quieres ser, sino como tú eres. Y luego otra crisis fue que yo decía, Dios mío, yo quiero ser papá. Yo quiero tener hijos, carne de mi carne y sangre de mi sangre. Y yo decía, yo no, y como sacerdote no puedo, pues. Entonces hablé con mi director espiritual también, y él, que fue, por cierto, era un español, jesuita español de Zaragoza. Lo quise enormemente hasta el día que murió. José María Franco. Le dije Franco, porque le decíamos Franco. Franco, yo quiero tener hijos. Lo que más me cuesta de todo lo que me está pidiendo Dios a mí es no tener hijos, no tener descendencia, carne y sangre de mi sangre. Y Franco me dijo, Mariano, vas a tener más hijos que si te casaras, porque todos esos hijos que vas a tener como sacerdote, y la verdad es que sí, yo después me di cuenta como sacerdote que esa paternidad también se vive en el sacerdocio. Una paternidad espiritual, pero se vive en el sacerdocio. Entonces, todas las personas que Dios nos pone en el camino y que Dios nos encomienda, son personas que son hijas. Yo tengo, ahora ya no tan muchachas y muchachos, porque ya son ya adultos, que me consideraban casi como su papá, pues. Es decir, y sin yo tener esa relación, vamos a decir, de intimidad con ellos, pero decía, es que tú nos has enseñado, es que tú... Entonces eso me llenó mucho en las 2 crisis que tuve más fuertes, que fueron esas 2 que tuve. Pero el resto, bueno, bien. ¿Cómo recuerda sus primeros destinos? ¿Mis primeros? Destinos. Destino. Muy bien, mi primer destino fue en el Seminario Menor de Cumaná, en el equipo. Me fue muy bien, tuve muchas experiencias bonitas. La cercanía con los jóvenes y los adolescentes, pues me ayudó. A mí me ayudó mucho en la vida la juventud. Me ha enseñado muchísimas cosas. Los jóvenes y los adolescentes me enseñan a mí, y creo que a todos nos enseñan constantemente cosas. Tienen defectos de verdad los jóvenes y los adolescentes, son inconstantes, todos los defectos que tú puedas ponerle. Pero hay unas virtudes que te transmiten excelente, que te dan una vitalidad tremenda. Mi primer destino fue ese. Mi segundo destino fue traumático, no por culpa de nada, sino por culpa del obispo, sino por las circunstancias. El obispo me llamó un día de emergencia y me dijo, necesito que vayas de párroco a este pueblo, y te vas ya, porque el padre, sin saber, no nos dijo que se iba y nos dejó la parroquia sola totalmente. Llegué a la parroquia, lamentablemente, esto que voy a contar no es para imitarlo,
Pero bueno, así fue que sucedió. Llegué a la parroquia y me encontré que en la casa parroquial no había nada, ni siquiera una cucharilla para tomarme un poquito de agua. No había agua, no había cocina, no había nevera, no había nada. Se había llevado todo el padre, se llevó todito, vendió todo y se llevó todo, todo. Dejó en la casa parroquial totalmente sin nada, ni camas, ni nada, sino piso, techo, paredes y ventanas y puertas, más nada, y no había más nada. Y luego me fui a la iglesia y también se había llevado todo de la iglesia, no había dejado el pueblo sin nada, nomás que con unos ornamentos viejitos, y sin nada tuve yo que ir al pueblo vecino, pedir todo que me prestaran para celebrar ese día la misa y regresarme a la ciudad a dormir porque no podía dormir en el suelo. Eso fue traumático, pero al mismo tiempo me enseñó, porque el obispo aprovechó la oportunidad para enseñarme. Me dijo, eso no se hace nunca, porque las cosas de la parroquia no son del párroco, son de la parroquia. Y me dio una lección muy grande ese día el obispo y lamentablemente este sacerdote, luego supimos con el tiempo que se había salido, había dejado el sacerdocio. Fue algo muy triste, pero bueno, pero sucedió, como me preguntaste, mis primeros destinos fueron eso. Después fui nombrado párroco de varias parroquias, estuve en varias parroquias y me fue muy bien en esas parroquias, muy interesante. Sobre todo había una que por cierto ahora en el mes de septiembre cumple 100 años de haber sido creada parroquia y yo voy a hacerlo en la misa principal porque como fui párroco de ahí, pues el párroco actual y la gente me pidió que fuera yo quien celebrara la misa principal en el mes de septiembre, el 8 de septiembre. Ahí tuve una parroquia muy linda, muy bella. Tuve parroquia de pueblo, tuve parroquia de ciudad, parroquia de barrios muy pobres, parroquia de gente clase media. Yo estuve en varias parroquias. Y el último, y después el otro destino fue el seminario mayor. Bueno, no, perdón, fue un seminario menor que me lo dieron y logramos con un trabajo bastante fuerte, vocacionalmente hablando, visitando parroquias, visitando grupos, haciendo convivencia, retiros espirituales con los jóvenes, etcétera, etcétera. Logramos un número grande de seminaristas y luego se fundó el Seminario Mayor. Y yo fui el primer rector de ese seminario y ahí pasé bastantes años de mi vida frente al Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Cumaná. Ahí esos fueron más o menos mis destinos. Veo por lo que usted me ha dicho que la juventud le ha marcado muchísimo. Muchísimo. ¿Recuerda usted alguna anécdota especial de cuando llegara a un sitio, se encontrara a los jóvenes y cómo fue su reacción, cómo le atendieron, qué testimonio le dieron? Mira, me acabas de hacer recordar uno que fue para mí el más impactante. Yo estaba al frente de la pastoral juvenil de la arquidiócesis y cuando era rector del seminario, al mismo tiempo era encargado de la pastoral juvenil de la arquidiócesis. Y tuvimos una reunión con el secretariado, es decir, el equipo de jóvenes que me acompañaban en la pastoral, organizar la pastoral juvenil de la arquidiócesis. Yo no me acuerdo por qué fue la bravura mía, pero fue una bravura. Yo me acuerdo que me puse muy bravo y con algo que hicieron ellos, no logro recordar, eso se me olvidó. Fíjate lo que es la vida, eso se me olvidó, lo que no se me olvidó fue lo siguiente. En la bravura, que mis palabras con ellos fue, yo tenía 15 años de sacerdocio en ese momento. Y le digo, he perdido mis 15 años de sacerdocio con ustedes. Los he perdido por completo. Y me fui bravo a mi habitación. Y no habían pasado ni 5 minutos cuando tocaron la puerta de la habitación. Todavía me emociono al recordarlo. Estaba todo el secretariado presente en la puerta de mi habitación. Y me dijeron, nosotros queremos hablar con usted. Entré, le dije, bueno, pasen, siéntense, pues, y se sentaron. Y uno que ahorita es ingeniero químico y padre de familia, muy, muy respetable, me dijo, usted nos dijo que había perdido los 15 años de su sacerdocio con nosotros, está equivocado. Usted nos regaló esos 15 años a nosotros. Me desarmó por completo, me desarmó, usted nos regaló esos 15 años a nosotros. Todavía me emociono porque verdad que me llenó tanto de tanta alegría por decirte algo. Otra anécdota así con los jóvenes fue un encuentro. Yo estuve encargado de la pastoral juvenil latinoamericana. Era responsable por el CELAN de todos la pastoral juvenil de todos los países de América Latina y incluyendo Canadá y Estados Unidos, la parte hispana. Y en un encuentro que tuvimos en Paraguay,
una dinámica que hicimos fue por grupos, nos reunimos y íbamos exponiendo experiencias de vida. Y un joven adulto ya, que era el responsable de la pastoral juvenil de su país, nos contó su experiencia. Él era abogado, era joven, pero acababa de graduarse de abogado, con muy buenas notas. Lo contrató el escritorio jurídico más importante de la ciudad, le pagaba en dólares, muy bien. Él se casó, tuvo su hija, feliz con ese trabajo, hasta que un día el jefe del escritorio jurídico lo llamó y le dijo: necesito que vengas a mi oficina. Y él cuenta que fue a su oficina y cuando llegó a la oficina se encontró con que estaba el jefe de la oficina, el presidente del escritorio jurídico y un señor. Y estaban planificando a ver cómo hacían para que en el divorcio tenían que hacer, no le quedara nada a la mujer, sino que quedara en la calle la mujer, que él se quedara con todas las cosas. Y estaban planificando las trampas y los argumentos que iban a tomar para hacer eso. Y entonces el jefe del escritorio le dijo: yo quiero que tú te encargues de ese caso. Y este muchacho joven le dijo: no, lo siento, yo no puedo encargarme de ese caso. ¿Pero por qué? Porque no me lo permite, mi fe no me permite que yo me ponga a hacer esas trampas para quedar a esa señora en la bancarrota total. Yo no puedo. Si no lo haces, está fuera del escritorio. Pues estaré fuera del escritorio. Lo votaron del escritorio. Y él lo contaba diciendo pues que Dios no lo abandonó porque después consiguió otro trabajo, pero lo contaba y esa experiencia para mí me impactó muchísimo. Es decir, cómo un joven de fe es capaz de sacrificar su profesión o su bienestar económico, más que su profesión, su bienestar económico, por un principio moral que él tenía por su fe. ¿Cómo recuerdan los tiempos primeros de política, iglesia, política, esos encontronazos tan brutales que ha habido? Bueno, los primeros encuentros siendo yo sacerdote eran encontronazos fuertes, pero respetuosos. Ajá. Es decir, ahí la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, los obispos y los sacerdotes hablábamos, denunciábamos injusticia y los gobiernos de turno en ese momento nos respetaban bastante. Nos respetaban, no estaban de acuerdo a lo mejor, se ponían bravos, lo que tú fueras, pero nunca nos faltaron así el respeto ni nada por el estilo, ¿no? Sino al contrario, se quedaban callados, por lo menos. Lastimosamente, a partir del año 1999 en adelante, las cosas se complicaron y los mismos que nos pedían antes de ese periodo, que recuerdo muchísimo, dos políticos después de mucha importancia en el gobierno de Venezuela se acercaron a mí cuando yo era obispo de San Fernando de Apure, antes del 99, yo fui obispo del 94, y se acercaron a mí y me dijeron: ustedes los sacerdotes tienen que salir de las sacristías y de los templos y denunciar las injusticias que están sucediendo, etcétera, 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 etcétera. Eso. Y después que llegaron al gobierno decían: ustedes no pueden salir a dar declaraciones, ustedes tienen que quedarse en sus templos porque para eso son sacerdotes, no se metan en política. Los mismos que me decían, me dijeron que saliéramos, después cuando estaban en el gobierno nos dijeron que no saliéramos. Entonces lamentablemente ahí se empezó una crisis un poco fuerte porque estos gobiernos últimos no aceptan ningún tipo de crítica. No aceptan críticas, es decir, son como intocables, pues ellos no quieren que se les toque, no quieren que se les diga nada malo que están haciendo, a pesar de que no se les dice como varias veces lo hemos dicho los obispos, no lo decimos porque somos un partido político nuevo, ni porque nosotros queremos el poder, no, sino denunciamos lo que está mal hecho como lo hemos hecho durante toda la historia de la iglesia en Venezuela. Yo una vez un político de esos del gobierno que me reclamó eso, le dije: chico, y le regalé, léete estos libros donde están las exhortaciones del episcopado venezolano desde el año 1950 y tanto hasta el día de hoy. Y te darás cuenta que en todas partes nosotros denunciamos lo que está mal hecho. Y no es porque seamos políticos ni nada, sino porque la iglesia tiene el deber de ponerse del lado de los que sufren y de los que están padeciendo y denunciar las injusticias que se están dando. Si eso no les gusta a ustedes, pues ya eso es problema de ustedes. Pues. Pero entonces recuerdo eso. Los primeros, muy respetuoso, a pesar de de que no aceptaban y les costaba, pero bueno, pero por lo menos no respetaban la opinión.
Luego, lamentablemente, en estos últimos años la cosa ha sido muy tensa, muy fuerte, muy fuerte. El gobierno no acepta ningún tipo de crítica. Cualquier crítica que se le haga la considera un ataque porque queremos quitarlo y poner un gobierno nuevo, etcétera, etcétera. Y eso no es verdad, pues en ningún momento nosotros tenemos esa intención. Entonces, intuyo que para la juventud no está siendo fácil ejercer la fe, ¿no? No se meten con la profesión de fe, es decir, allá no hay intervenciones en las procesiones, ni hay persecución porque tú eres católico, no, eso no, hay que reconocerlo, no sé, en ese sentido no se meten a pesar de que hubo un presidente que faltó el respeto a algún arzobispo y cosas por el estilo, pero con la gente no se mete en ese sentido. Ahora bien, lo que no permiten es que dentro del campo de la política la juventud critique y reclame cosas que están mal hechas por el gobierno. Eso sí no lo permiten ellos. Ese es el problema. Bueno, háblenos usted un poquito de su paso por la conferencia episcopal. Ay, Dios mío. Paso por la conferencia episcopal fue bueno, muy bonito. La conferencia episcopal venezolana tiene una característica muy especial que es la unidad entre los obispos. Allá podemos discutir en privado, tener posiciones diferentes ante diversos hechos, pero nunca nos dividimos. Cuando se toma una decisión, todos, sin excepción de nadie, apoyamos la decisión que se ha tomado. En ese sentido yo viví un episcopado muy de hermanos, muy de comprensión, muy de diálogo, muy de ponerme en el puesto del otro para entender por qué el otro dice esto y por qué no lo dice. Y a pesar de que tenemos, desde el punto de vista de ideas, tenemos ideas a veces distintas y contradictorias una con otra, pero se discute en un ambiente de mucha fraternidad, eso sí tiene una característica del episcopado venezolano, muchísima fraternidad. No hay esas divisiones grandes que lamentablemente se ven en algunos episcopados del mundo. Allí no. Y después que se toma la decisión, la respetamos todos. Si se dijo A, todo el mundo dice A. Si se dijo B, todo el mundo dice B. A mí personalmente ha habido cosas en la conferencia que he discutido, que no he ganado, por decirlo así, entre comillas, ganado, sino que la mayoría ha dicho que no es lo que yo pienso, sino que hay otra posición y yo la he respetado. Y ellos me han respetado a mí. Exacto. Entonces, por eso el episcopado y luego, bueno, he tenido varios puestos allí porque lamentablemente yo digo que a veces yo reclamaba, no, sino decía algunas cosas y entonces me las encomendaban a mí. Una vez dije que la educación en Venezuela era importantísima, que la iglesia no podía dejar de ver los signos de los tiempos, como la educación era un signo de Cristo, de que nos estaba diciendo que teníamos que meternos de lleno en la educación para ayudar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos en ese plano educativo. Y salí un momentico de la sala y cuando regresé era presidente de la Comisión de Educación. Pero bueno, me tocó. Y bueno, gracias a Dios trabajamos muy bonito ahí y se está trabajando todavía muy bonito en ese campo de la educación en Venezuela por parte de la Iglesia Católica. Y bueno, ese ha sido mi paso por ir por el episcopado. En Venezuela se dio un acontecimiento muy bonito que yo quisiera recalcarlo ya que me lo preguntaste. Monseñor Ovidio Pérez Morales, obispo de Los Teques, emérito de Los Teques, en este momento, ya mayor, 91 años, Monseñor Ovidio le propuso al episcopado venezolano celebrar el descubrimiento de Venezuela en 1994 con la vivencia de un concilio plenario de los obispos venezolanos. Y fue aceptado. Yo me quedé asombrado cuando Monseñor Ovidio, de acuerdo a los estatutos, pidió que me presentó como candidato para la Secretaría General del Concilio y bueno, quedé secretario general del Concilio y trabajé en la Secretaría General del Concilio por todo el tiempo que se tuvo, los 6 años
que duró el concilio, yo estuve al frente de la Secretaría General. Bueno, 6 y un poquito más porque después el posconcilio también me tocó todavía como secretario general. Es un momento muy bonito porque ahorita se habla mucho de sinodalidad en la iglesia y nosotros vivimos ahí la sinodalidad. Porque no solamente éramos los obispos, sino que había representación de todo el clero, de la religiosa, de los religiosos, de los laicos, de los indígenas, de los jóvenes. Entonces, en una mesa se sentaba el cardenal arzobispo de Caracas y de repente aquí estaba un sacerdote de un pueblo del estado Apure por allá perdido en las llanuras venezolanas, y después estaba una religiosa de un colegio de Maracaibo, por decir algo, y estaba el indígena de Tucupita presente y discutían y ahí discutíamos todo. Lógico, los obispos al final teníamos la última palabra, pero le dábamos la oportunidad que la gente se expresara. Qué bueno. Y fue muy bonito esa experiencia, que creo que en el siglo XXI es la primera y única experiencia que se ha tenido en ese sentido, porque eso fue del 2000 al 2006 que se celebró el Concilio Plenario de Venezuela. Y fue una experiencia bonita, muy bonita de sinodalidad. Sin hablar nosotros de ese día de sinodalidad ni nada por el estilo, lo vivimos porque de verdad que vivencias muy grandes de, por ejemplo, pueblos indígenas que iban y expresaban la manera como ellos pensaban que debían ser las cosas, y uno los escuchaba sin criticarlos ni nada, sino escucharlos y ver lo que era. Y lo mismo sacerdotes, religiosas, había muchas mujeres. Tratamos de que hubiese bastantes mujeres presentes en el concilio para que no dijeran que éramos muy machistas. Entonces no, se invitó a muchísimas mujeres, algunas brillantes, laicas, brillantes. Ahorita recuerdo una muy brillante que murió, que en paz descanse, pero que aportó muchísimo al concilio desde su punto de vista como mujer y como política, porque era había sido secretaria, había sido ministro de uno de los gobiernos venezolanos. Era difícil, o mejor dicho, es difícil ejercer la acción social de la Iglesia en las zonas más desfavorecidas. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Cáritas de Venezuela tiene unos programas muy bonitos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Por eso. Sí, unos momentos muy difíciles. Tiene programas muy bonitos, por ejemplo, en contra de la desnutrición de los niños, el hambre de los ancianos y el hambre del pueblo mismo en general. Y por lo general no nos han puesto peros. Hemos trabajado bien, sin ningún problema. Porque yo me atrevo a decir que el pueblo venezolano en sí nos acepta. Quizás un grupo de políticos muy pequeños no nos quiere, pero el pueblo sí nos quiere. Entonces, se han dado a veces casos, pero muy puntuales, en sitios que va la Cáritas de Venezuela a hacer su trabajo, su labor social, y los políticos del sector les impiden. Más que le impiden, le piden que por ejemplo, que el programa de nutrición no lo lleven ellos, sino que se lo den a ellos, a los políticos, para ellos llevarlo y decir que fue el gobierno que nos está llevando. Pero eso ha sucedido muy pocas veces, pero ha sucedido. Pero la mayoría de las personas no nos aceptan bien. Más aún, mira, te voy a contar una experiencia muy bonita. En el mes de junio, yo tenía que viajar a México y yo no sabía que ahora los venezolanos necesitamos visa para ir a México. Y que me tocó movilizarme mucho para conseguir la visa. Y cuando fui al consulado de México en Venezuela a buscar mi visa, me llevó un carro de Cáritas Venezuela. Ahí me lo prestaron, nos fuimos en el carro, estacionamos en el parqueadero del edificio, y cuando íbamos a pagar el parqueadero, el dueño del parqueadero nos dijo, no le cobren nada, porque Cáritas es una institución que beneficia al pueblo, no podemos cobrarle nada, y no le cobraron nada. Ahí tú te das cuenta cómo el pueblo acepta a Cáritas de Venezuela. Lo único es que el gobierno en algunas circunstancias ha puesto peros, ¿no? También a nivel nacional a veces ha puesto peros con las remesas que nos llegan de diversos países, pero ha sido muy puntual. Tengo que reconocer, no es una cosa
fija. Y te repito, porque yo creo que el pueblo nos acepta. Un grupito de políticos, un grupito, ni siquiera todos, un grupito de políticos no nos acepta. Eso es. Bueno, ha llegado usted aterrizado en la Encarnación de Marbella en pleno año jubilar. Ajá. Bueno, estamos todos encantados porque la Virgen del Carmen, nuestra patrona de la ciudad, es un fervor que se despierta en el pueblo. Sobre todo, tengo que decir, en la gente más humilde, porque no hay que olvidar que es patrona de los marineros. De los marineros, sí. Entonces, ¿cómo ve usted todo este año jubilar con la de acciones que se están llevando a cabo? Bueno, no, aquí yo, en el poco tiempo que llevo, me he dado cuenta de algo que tú, gracias por permitirme expresarlo. La devoción a la Virgen del Carmen es muy grande. Muy grande, yo me quedo asombrado cuando escucho las conversaciones, cuando veo cómo todo, la Virgen del Carmen aquí le tiene una devoción inmensa. Y eso me alegra mucho a mí porque la Virgen para mí es el instrumento, el vehículo más ¿cómo diría yo? El mejor instrumento que tenemos para llegar a Cristo. Y ella, aquí veo que reina en los corazones de los de Marbella, del pueblo de Marbella. Yo lo poco que he podido percibir ha sido maravilloso. Es decir, gente que habla bellezas, me cuentan la fiesta, ahorita están entusiasmadísimos con el jubileo, están entusiasmados con la coronación. Eso es, bueno, pues algo que se vive en el ambiente, se palpa en el ambiente que la gente está muy entusiasmada. Y eso me alegra mucho, pues, me alegra mucho porque quiere decir que el pueblo ha encontrado en María ese vehículo, ese vínculo con Jesús, su Hijo. Y siempre recuerdo la palabra del Evangelio de San Juan en la boda de Caná, cuando María le dijo a los servidores, hagan lo que mi Hijo les dice. Y yo creo que ahorita en Marbella, esa devoción tan grande a la Virgen María, tenemos que enfocarla en ese sentido, decirle, bueno, si queremos ser devotos de la Virgen María, de Nuestra Señora del Carmen, nuestra patrona, a quien queremos, amamos, tenemos que hacer lo que su Hijo Jesucristo nos dice. Es la mejor manera de homenajear a la Virgen María. Yo te voy a decir algo aprovechando la oportunidad. Yo creo que ustedes, los españoles, nos transmitieron a nosotros, los latinoamericanos, una gran devoción por la Virgen María. Porque es increíble cómo la devoción a la Virgen María se vive en todos los pueblos de Hispanoamérica, tanto aquí en España como en Hispanoamérica. Cómo la gente quiere a la Virgen, le tiene una devoción tremenda, como la tienen ustedes aquí en Marbella, a la Virgen del Carmen. Eso para mí es muy bonito. Eso indica que nosotros tenemos un Padre que es Dios, pero también tenemos una Madre que es María. Y que ustedes los españoles nos enseñaron a ver a la Virgen María como nuestra Madre. Yo siempre digo que la Virgen María, por lo menos para mí, es faro y guía para llegar a Jesús. Es la mejor frase. Faro y guía para llegar a Jesús. Hagan lo que mi Hijo les dice. Y si somos devotos, es como si yo soy devoto, si yo soy muy amigo del hijo de una persona, esa mamá me tendrá a mí en palmitas, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque soy muy amigo de su hijo. Pues lo mismo pasa aquí, pues, si queremos agradar a la Virgen María, a Nuestra Señora del Carmen, vamos a agradarla haciendo lo que su Hijo Jesucristo nos dice. Bueno, para terminar, y muchas gracias de nuevo, quisiera que nos diera un consejito a todos los de Marbella. Bueno, mi consejo va unido a lo que acabamos de decir de la Virgen María, aprovechar esta devoción a la Virgen del Carmen que tiene el pueblo de Marbella para evangelizar al pueblo, porque la raíz de nuestra fe está en el Evangelio. Absolutamente. Más nada. Yo se lo digo a ustedes aquí ahorita como se lo digo en Venezuela a la gente que es devota también de la Virgen María. Le digo, de nada me sirve a mí decir que soy devoto de la Virgen María si por otro lado estoy ofendiendo a su hijo. No me va a querer la Virgen mucho que digamos, bueno, me quiere porque siempre la Virgen María es una madre también con un amor infinito, ¿no? Pero lo más lógico es que yo me a su hijo y me enamore de su Hijo Jesucristo. Entonces, mi consejo para ustedes los católicos, que insistan mucho
en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo en los evangelios. Yo creo que eso es básico para todo el mundo, no solamente para Marbella, sino para el mundo entero, el mundo católico, que muchas veces nos quedamos en lo superficial, en las ramas. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero no nos podemos quedar en lo superficial, sino que tenemos que ir al centro, al meollo de todo el tema, de todo el asunto, y es el Evangelio. Conocer a Jesucristo en el Evangelio, conocer cómo Él actuó, cómo Él pensó, qué dijo, cómo dijo, de qué nos aconsejó, todas esas cosas, tenerla empapada, porque muchas veces, lamentablemente, los católicos, y no solamente en Marbella, en el mundo entero, nos vamos más por lo circunstancial y dejamos de lado lo esencial. Entonces no vamos más que con el catecismo que aprendimos en la primera comunión, para la primera comunión, que no es malo, no estoy diciendo que sea malo eso, pero que no es suficiente. No. Que hay que profundizar mucho más la fe a través del encuentro personal con Jesucristo en los evangelios. Entonces ese sería mi consejo para todos ustedes, los de Marbella. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted y esperamos que se esté sintiendo como en su propia casa. Hasta ahorita sí.